versículos del 6 al 9. Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Hoy vamos, amados hermanos, el tema que tenemos ahora se llama el reto de Abraham. Ese es el nombre del sermón. Ya van a entender ustedes por qué. Y definitivamente que cada uno de nosotros, pues Dios nos hace un reto. Dios nos hace un llamado, realmente. Este es el llamado de Abraham, pero Dios nos hace un llamado a cada uno, ¿verdad? Y la Biblia enseña que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Quizás la pregunta más importante para todos es, o el versículo más controversial de todos, es Génesis 1:1. Eso hace toda la diferencia. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree ese versículo, usted vive de una manera determinada. Si usted no cree ese versículo, pues su vida refleja lo que usted cree. Pero este mismo Señor, un día para comenzar a preparar al pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel alcanzamos nosotros bendición, ya vamos a llegar a eso. Pues Dios llamó a un hombre, le hizo un llamado. No da muchos detalles en la Biblia. No es específica en cómo, ¿verdad? Y es increíble lo que este hombre hizo, porque todos los demás que fueron llamados en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentaba, Dios decía, yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero en cambio a Abraham, ¿qué le decía? Y eso es lo que impresiona, pues porque para nosotros creer debemos partir de una base. Algo debe comenzar, algo debe atarnos a esa fe, a ese conocimiento, para que nosotros podamos relacionar con las cosas que ya conocemos y de ahí tratar de alcanzar una verdad. Pero Abraham no conocía. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Él era pagano, ¿verdad? Era idólatra, no sabía nada de Dios. Y sin embargo ahora para nosotros y para todo el pueblo de Israel, Abraham es conocido como el padre de la fe. Lo tenemos ahí, Gálatas capítulo 3, versículos del 6, vamos a leer hasta el 9. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Leamos de nuevo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe, repita eso por favor, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oh buen Dios y Padre nuestro, hoy nos depositamos en tus benditas manos, Dios. Queremos aprender cada vez más de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nosotros queremos tener fe, Señor, cada vez más fe. Este mundo no es fácil vivirlo, Señor. Las cosas que vemos no son sencillas. Pero cuando nosotros creemos, Dios, en ti y creemos el control que tú tienes por sobre todas las cosas, Dios, nosotros podemos caminar en fe. Recibir este nuevo año y caminar en este nuevo año y proyectarnos en medio de este nuevo año, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Permite que cada uno de nosotros, Señor, pueda tomar una palabra para nuestra vida, Señor. Si hay alguien que no te conoce, Padre, que reciba hoy el llamado y que lo acepte. Los que ya te conocemos, Señor, que recibamos también el llamado de caminar, de crecer, de desarrollarnos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Me voy a tomar la licencia, fíjese, de hacer algo que muy pocas veces hago. Siempre cuando yo predico, yo trato de explicar el contexto
de todo el capítulo de lo que vamos a hablar, ¿verdad? El contexto nos ayuda a entender cuál es el tema principal de lo que estamos hablando. Cuando usted saca un texto de su contexto, pues usted tiene pretexto para hacer o decir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, amados, pero ahora lo vamos a tomar porque lo que yo quiero ver ahora es ese llamado de Abraham que viene y resuena en nosotros, no en la medida de Abraham y no específicamente para hacer lo que Abraham hizo, pero sí nos relaciona con Dios. Y usted se va a dar cuenta, como leímos hace un momento, que óigame bien, que ese llamado a tener una relación con Dios no es solamente para Abraham y su descendencia, sino que dice, los que son de la fe de Abraham son bendecidos con el creyente Abraham, y allí nosotros tomamos parte. El capítulo 3 de Gálatas habla sobre lo que es la justificación. Para el cristiano, ese es un evento, para el que ya es cristiano, nacido de nuevo, ese es un evento que ya se realizó. Y la justificación, amados hermanos, solo paréntesis para no mencionarle, para no decir que no mencioné nada de lo que se trataba el capítulo la justificación, amados hermanos, oiga bien, es una declaración legal dada por Dios. Declarando, valga la redundancia, declarando justo a un hombre. Y esto es lo increíble de esa declaración, porque el hombre en sí mismo es pecador. Y esto es tremendo, amados hermanos, porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, es al revés. La esencia del pecado está en nosotros. Difícil es para nosotros y casi imposible retener la maldad que hay en nuestros corazones. Por supuesto, no somos tan malos como podríamos ser porque hemos sido educados, porque Dios ha inyectado moral en nuestros corazones. Entendemos la vida en sociedad, nos respetamos de alguna manera unos a otros. La ley nos permite y nos obliga a respetar a las personas que están cerca de nosotros. Entonces, de tal manera que no somos tan malos como a veces nuestro corazón quisiera serlo. Nos reprimimos, ¿verdad? Alguien no nos es simpático, nos reprimimos para no decirle lo que nosotros pensamos. Entonces, amados hermanos, vamos y tratamos de llevar una buena vida. Pero ahora, amados hermanos, Dios, en la justificación es, como les dije hace un momento, es la declaración de Dios sobre una persona específica, declarándolo o llamándolo justo. Dios no es mentiroso. Oiga bien, Dios no es mentiroso. La Biblia dice que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Entonces, esa declaración de Dios sobre usted y sobre mí y sobre todo creyente, declarándolo, llamándolo justo, de alguna manera no es mentira. Cuando nosotros lo pensamos así y vemos nuestro testimonio, pues uno se rasca la cabeza, ¿verdad? Y como que yo justo, pues no soy. Pero esa justicia no se basa en mí, sino que se basa en Cristo. Su muerte, la Biblia le llama, o se entiende que fue una muerte vicaria, es decir, en lugar nuestro. La muerte de Cristo no solo fue por nosotros, sino que fue en lugar de nosotros. O sea, que el crucificado debió haber sido usted y debió haber sido yo, porque nosotros pecamos y de eso hemos dado testimonio día con cada error. La palabra pecado, la traducción de pecado es errar al blanco. Cada vez que nosotros erramos al blanco que Dios nos pone, eso es errar, eso es pecado. Entonces, si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas sin embargo, cuando nosotros creemos en Jesucristo y en su muerte en la cruz del Calvario, nos vemos nosotros como los pecadores que somos. Hay un corazón que se arrepiente en nosotros y le pedimos a Dios que nos perdone a través de Jesucristo. Increíblemente, y solo Dios lo podía hacer, nos declara a cada uno de los creyentes como justificados. Y cuando somos justificados, somos salvos. Y entonces nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y tenemos, y esto es lo más formidable, amados hermanos, no solo nuestra eternidad en el cielo, sino que a partir de ahí tenemos una unión con Dios. Tenemos entrada libre, dice la Escritura, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Amados hermanos, mire lo que estoy hablando.
para alguien que no ha conocido al Señor, para alguien que no le interesa al Señor, para alguien que no recibe ese llamado, pues, qué interesante, ¿verdad? Es una manera de pensar. Y no suena nada. No parece nada, no parece cierto, o no parece interesante, mas no me es importante para mí. Entonces, aquellas personas que no reciben el llamado. Ahí sí, como decía mi mamá, ¿verdad? A ti, hijo, por un oído te entra y por el otro te sale, ¿verdad? Entonces, cuando no somos llamados, escuchamos y se va el mensaje. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando la parábola del sembrador, que 4 tipos de tierra. Una tierra recibía, la semilla caía en la tierra y como era dura, la semilla quedaba ahí y las aves se llevaban la semilla, el mensaje. ¿Por qué? Porque no creyeron, no les interesó. Y después el Señor explica que es el diablo quien quita el mensaje del corazón de las personas. Por eso es que es sumamente importante, amados hermanos, que podamos poner un poquito de atención, pero atención con mente abierta. Porque a Dios no lo podemos ver, pero Él sí habla con nosotros. Él sí se expresa para nosotros a través de la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, esa es la justificación. Y fíjense que Abraham, como les decía hace un rato, era una persona como nosotros. Ahora, cuando hablamos de Abraham, hablamos como el padre de la fe. Y entonces, wow, el padre Abraham, ¿verdad? Inclusive el Señor en una porción de la Escritura habla de cuando alguien fue enviado al infierno y desde ahí alcanzó a ver a Abraham y le dice, Padre Abraham, Padre Abraham. Y entonces todo el pueblo judío y todos los cristianos entendemos a Abraham como uno de los principales personajes de la Biblia, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que la Biblia tiene una característica. La Biblia no le esconde los errores a ningún mortal. De hecho, no se los esconde al Señor Jesucristo porque no los hay. El mismo Señor Jesucristo delante de los fariseos les preguntó, ¿alguno de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿alguno de ustedes encuentra pecado en mí? Y las personas que lo odiaban se quedaron callados porque no encontraron error en el Señor. Entonces, amados, pero cuando nosotros vemos a Abraham, y nos quitamos el ente de llamarlo Padre Abraham y entramos a la persona que fue Abraham, nos damos cuenta que Abraham fue muy parecido a cada uno de nosotros. No había, lo especial de Abraham no era intrínseco, es decir, no estaba en él, sino que fue el llamado de Dios en él. Amados, como les dije hace un rato, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y de repente recibió él, y también, oiga esto, no solamente recibió el mensaje él, sino que lo recibió también su padre, Taré, porque el padre, él decidió primero caminar hacia Canaán. Taré engendró a 3 hijos, Abraham, Nacor y el otro se llamaba Harán. Estos 3 hijos. Harán tuvo 3 hijos. Harán era padre de Lot, era padre de Silca y de Ilca. Abraham no tenía hijos. Nacor se casó con la sobrina, con la hija del hermano. Pero Abraham, amados hermanos, sufrió la muerte del hermano Harán. Y entonces después de la muerte, el padre decidió irse a Canaán. Entonces ellos venían dolido su corazón. Yo cuando pienso en la muerte de un ser querido, amados hermanos, es algo que pues parte el corazón. Tan cerca es, cuanto más cerca es el ser querido que falleció, más se parte nuestro corazón. Yo creo que acá todos hemos tenido muertes de personas muy queridas y muy cercanas. Entonces así iba la familia de Abraham. Entonces salió Taré con sus hijos, ¿verdad? Con 2 de sus hijos, con la nuera que ya Abraham se había casado con Sarai, y iban ya con rumbo a Canaán. Y entonces en el camino llegaron a un pueblo a una ciudad que tenía el mismo nombre del hijo que había muerto, Harán. Y entonces se quedaron ahí mientras seguían caminando para Canaán. Sin embargo, Taré
murió en Harán. Es decir, que Abraham acababa de sufrir la muerte de su hermano. E inmediatamente que llegaron a Harán, murió su padre Taré. En otras palabras, Abraham era una persona que había sufrido. Muchos de nosotros venimos al Señor y tal como nosotros hemos sufrido, tal como nosotros, según las pruebas que nosotros hayamos enfrentado y cómo las hayamos enfrentado y cómo las hayamos resuelto, ese es nuestro temperamento, esa es nuestra forma de ser, esa es nuestra conducta. ¿No ha conocido usted gente que es sumamente seria o sumamente enojada, que se enoja por nada? Ya viene, ¿verdad? Algo así soy yo, ¿verdad? Yo nací ya con la cara enojada, pero cuando usted se acerca a mí se da cuenta que no soy tan enojado. Hay gente que sí lo es, que por nada se enoja, por nada maltrata a otras personas. Hay otros que han sufrido mucho y tienen un corazón sensible y entonces las cosas que pasan se ven más grandes, su corazón los ve más grande de lo que es por todo lo que hemos pasado. Entonces realmente nadie puede juzgar a nadie porque todos hemos recibido golpes, hemos recibido decepciones, hemos recibido pérdidas, hemos tenido pérdidas y las hemos tratado de resolver de la manera que nosotros hemos podido. Pues Abraham ahí iba caminando con sus dos muertes hacia un lugar que no conocía. Abraham, después de vivir en Ur de los Caldeos, que era su ciudad, se volvió en peregrino, se volvió en extranjero. Dicen por ahí que tras cambiarse de país es morir un poco. Y con razón. Entre más joven se viene, menos muerte hay. Pero entre más grande es usted, más muere. Mueren sus amigos, su relación con sus amigos, muere lo que era en su país. Viene usted y su esencia, sí, claro. Pero ¿cuántas cosas quedaron atrás? ¿Cuántos podemos entender eso? ¿Cuántas cosas que se añoran? Y la cuestión es que a veces regresamos y ya nada es como era. Encontramos a los amigos de aquel entonces. Imagínense que yo me gradué de bachiller o de aquí es high school, ¿verdad? En 1983. Hace poquito, yo me acuerdo como que era ayer. Salimos en una fila de carros del Liceo Salvadoreño gritando todos, somos bachilleres, quieran o no quieran. Somos bachilleres, pregúntenle a cualquiera. La línea de carros. Luego a la universidad, etc. Y todos esos amigos ahora están reuniéndose que van a celebrar los 45 años de bachiller. Me invita a que si voy a El Salvador a celebrarlo. Me comunico con ellos y cuando los veo, parecen los papás de mis amigos. Así, imagínense, colochos, era pelo largo, delgaditos todos éramos deportistas y ahora nos volvemos a ver en videollamada. ¿Y este quién es? Dice uno, lo mismo han de decir de mí, ¿verdad? Porque pues sí, todos delgaditos, todos peludos, y ahora todos pelones, barrigones y todo eso, ¿verdad? Y ay, uno cómo se acomoda el pelo para que no se note. Pero la vida pasa. Y por eso es que cambiarse de lugar, parece que uno muere un poco. Porque cuando uno sigue en su país, mantiene su generación. Pero bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Porque Abraham había sufrido. Abraham se trasladó. Abraham perdió lo que tenía en Ur por un llamado. Por un llamado. Cuando nosotros lo vemos a esta altura y todo lo que hizo, porque cuando usted ve todos los hechos de Abraham, es increíble. Amados hermanos, mire, yo recuerdo cuando mi suegro me dijo, Mario, porque fue mi suegro quien nos pidió de allá de El Salvador, por supuesto pidió a su hija, ¿verdad? Y con su hija pues se vino toda la familia. Entonces cuando me dijo, Mario, ¿quiere venirse para acá? No, Mario, yo soy abogado en El Salvador, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Y me recuerdo de todo eso. Entonces pienso en Abraham, pues. Abraham increíble. Alguien le dijo, no es que una persona se acercó a él, una persona que usted puede ver, porque cuando nosotros ya tenemos creencias en nuestra mente y vemos una persona y según su rostro, según su caminar y según su hablar, nosotros decimos, bueno, esta persona tiene buen aspecto, tiene mal aspecto, merece confianza o no merece confianza. Pero ¿qué hay con una voz?
¿Qué hay cuando alguien se acerca? Usted está sentadito en su casa y de repente le digan a usted, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré. Ni siquiera le dijo, vete a este lugar. No le dio un brochure, no le dio nada, no le dio un lugar de internet para que pudiese ver. No podía pensar cómo son los hoteles ahí, hay parqueo, dónde voy a dejar mi carro. No hay nada de eso. Le dijo, deja a tu tierra, deja a tu parentela a la tierra que yo te daré. Amados hermanos, mire, cuando lo pensamos así, es una decisión increíble, porque Abraham, si pudo tomar sus cosas e irse a una ciudad, a un lugar lejano, es porque tenía dinero para hacerlo, tenía los bienes para hacerlo. Abraham no tomó avión, no se subió al bus, nada. Ellos vinieron caminando, salieron caminando y gente que le acompañara. Por eso se entiende que Abraham tenía, desde el principio, tenía una posición económica respetable para poder partir él con todas sus cosas y con toda su familia. Y lo increíble es, amados hermanos, y ponga atención a esto, que el llamado a renunciar también era un llamado a renunciar de la fe que tenía Abraham. Hay gente que renuncia a muchas cosas. Hay gente que renuncia a trabajos, a nacionalidades, renuncia a 1,000 cosas, inclusive a amistades. Pero renunciar de la fe, digo, cuando se tiene, es un paso bien difícil. Es un paso, óigame, sumamente difícil. Pues Abraham, cuando salió de Ur, ya salió renunciando a todo lo que conocía como Dios, a todo lo que conocía como fe. Y caminó, oiga bien, a un lugar que él no conocía. Él creyó la voz que le habló. Creyó la voz que le llamó. Dios no se le presentó para que él lo pudiese apreciar. La Biblia dice que Dios es espíritu. A veces Dios toma forma de hombre, pero Abraham, la Biblia no narra que Dios se le presentó de manera que él pudiese ver a Abraham, que él pudiese ver a Dios y creer en Dios. Dios no hizo eso. A María, la Virgen, ¿quién se le presentó? Un ángel, ¿verdad? Yo no sé cómo será un ángel, pero feos no serán. Y una presencia impresionante. Y entonces, pero Abraham solamente escuchó una voz. Entonces, cuando nosotros vemos los hechos de Abraham más adelante, Abraham tenía un problema. Abraham no era padre. ¿Por qué? Porque Sarai, su esposa, no podía tener hijos, era estéril. Y la promesa de Dios para Abraham la encontramos en Génesis, por favor. Génesis, capítulo 12, por favor. Génesis, capítulo 12. Versículos del 1 al 3 y dice de esta manera, oiga esto, si no lo tiene en su Biblia, ahí están en su pantalla. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, en ese tiempo se llama Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oiga esto, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si usted puede darse cuenta del texto, amados hermanos, Dios lo llamó a Abraham, pero no lo llamó sin ofrecer algo, porque Dios siempre que nos llama, siempre que habla a nuestro corazón, siempre que quiere que hagamos algo, nunca, oiga bien, nunca nos llama sin provisión, nunca nos llama sin promesa. A veces no nos sentimos capaces, pero Dios no llama al capacitado, llama a alguien para capacitarlo, no llama al que tiene toda la provisión, lo llama para proveerlo. Así es que Dios, si usted sabe que Dios le ha llamado, Dios va a proveer lo necesario para que realice esa función que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces Dios le dio a Abraham un destino, pero también Dios le dio un propósito. El destino, por supuesto, era Canaán. Y le dijo que él iba a ser padre de una gran nación. Dios le dio también promesas.
Le dijo, te bendeciré. Y oiga esto, por favor. No solamente le dijo, te voy a bendecir, sino que le dijo, te voy a bendecir a ti y tú serás de bendición para otros. Amados hermanos, una cosa es que usted tenga bendición. Pero ahí mismo Dios le estaba diciendo que Abraham iba a tener un corazón y un destino para bendecir a otros. Conocemos personas que han sido bendecidas, pero su bendición es para ellos, absolutamente para ellos. Y amados hermanos, cuando una persona es así, cuando no comparte, cuando no vive con otros, lo que Dios le ha dado, amados hermanos, es tan pobre que solo dinero tiene. No tiene el gozo de compartir, el gozo de llevar bendición a otras personas. Pero a Abraham se le llamó, se le dio un destino, se le dio un propósito, se le dieron promesas. Y fíjense que se le dio una promesa de protección, porque Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, me voy a prosperar a aquellos que te sean de ayuda y voy a quitar de tu presencia a aquellos que te estén estorbando. Entonces Dios estaba abriéndole un camino, pero hasta este momento, oiga bien, hasta este momento Abraham solo tenía palabras. Él iba a ser padre de una gran nación, pero ¿por qué esa promesa se veía difícil? Porque no tenía hijos. Y Abraham a esta fecha ya tenía 75 años. Sarai era 10 años menor que él. En otras palabras, amado hermano, una recuperación biológica era bien difícil. Y entonces Abraham, con sus ídolos, no había podido ser padre. Y escuchó una oferta del cielo. Y como aquí no podía recuperar nada, no podía cambiar de ser un padre, un esposo sin hijos, no podía pasar a ser un padre. Entonces escuchó la voz y la promesa de Dios y Abraham caminó. Y fíjense, amados hermanos, también Dios le dio un premio. Oiga esto, por favor, porque Dios no solo es palabras. Al principio usted recibe palabras, pero así como usted comienza a caminar, no solo recibe palabras, sino que usted va viendo cómo las palabras se van volviendo realidad. Mire lo que dice, por favor, Génesis capítulo 13, versículo 2, por favor. Mire, por favor, póngale atención a esto. Y por eso es que le digo, amados hermanos, Dios no te va a mandar a una labor. Dios no te va a mandar a una labor. Y si Él te ha prometido, si te manda, te va a bendecir. Va a abrir las puertas. Mire lo que dice, por favor. Versículo 2. Estamos en Génesis 13, 2. Dice de esta manera. Y Abraham, oiga esto. Y Abraham era, ¿qué dice ahí, amados? ¿Cómo era Abraham? ¿Qué tenía Abraham? Él no era rico. Él no tenía mucho dinero, muchas posesiones. La Biblia dice era riquísimo. Cuando la Biblia asegura algo así, es porque lo es en gran extremo. Cuando la Biblia dice que una mujer era hermosa, es porque era una mujer que para el tráfico. De David dice que David era hermoso, era bello desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y cuando dijo lo mismo de Saúl, solo que Saúl le sacaba a David como 60 centímetros. Sacaba de los hombros para arriba, era más alto que todos en Israel. Y dice que era hermoso en gran manera. Entonces, cuando la Biblia asegura algo y lo asegura de esta manera, es que realmente era de bendición. Entonces, amados hermanos, vemos acá a Abraham con destino, con propósito, con promesas, pero con un premio. Y este premio, amado, no era el premio especial, sino que este premio era adicional. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, lo que es nuestro afán, vendrán por añadidura. No me pregunte cómo Dios va a hacer todo eso, porque cada uno tiene su propio contexto. Y Dios sabe cuál es nuestro contexto, y Dios es el dueño del oro y de la plata. Y de alguna manera, en la medida que nosotros caminemos hacia Él, Dios va a empezar a abrir puertas. Pero lo único, amados hermanos, que usted tiene que saber, las oportunidades son para el que está preparado. Y si usted le ha creído a Dios, se prepara. ¿Estamos? ¿Qué tiene que hacer? Prepararse para cuando suene la campanita de bendición, usted está listo.
Si Dios pone en su corazón estudiar algo y usted no lo estudia. Ay, quiero estudiar tal cosa. La Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer en el corazón de las personas. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, cuando tú sientes una vocación, no es algo que nació de ti, es algo que nació en el corazón de Dios. Pero si Dios te manda a prepararte, quiere decir que Dios te va a mandar la oportunidad. Si tú no te preparas, vas a ver la oportunidad pasar. Y vas a ver que otro la va a tomar por ti. Pero no te preocupes si a esta altura no te has preparado, amado hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios es el Dios de segundas y terceras oportunidades. Entonces, amados hermanos, Abraham seguía caminando, ¿verdad? Y fíjense que al principio Abraham se llamaba Abraham, que significa Padre exaltado. Él. Pero Abraham significa Padre de multitudes. O sea que Dios le cambió el nombre de tal manera que se adecuara su nombre a la bendición que Dios había programado para él. Entonces, como dijimos, Abraham no era tan diferente a nosotros, pero sí había escuchado esa voz. Él solo escuchó una voz y él obedeció. No era perfecto al inicio, como dije antes, era pagano y era idólatra. Y fíjense, amados hermanos, para terminar de subrayar detalles difíciles de Abraham, quisiera que fuera conmigo, por favor, a Génesis 12, versículos 10 al 13. Porque hasta ahorita, cuando nosotros vemos a Abraham, decimos, wow, ¿cómo pudo Abraham? ¿Cómo pudo dejar todo? ¿Cómo pudo caminar así? ¿Cómo? ¿Lo tiene ahí? Génesis 12, 10. Dice así. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Por qué se fue a Egipto? ¿Verdad? Porque el río, ¿cómo se llama el río de Egipto? El río Nilo, siempre bañaba la tierra. Y por eso es que la tierra, toda la tierra en el contorno del río Nilo siempre era fértil. Egipto era lo último que podía pasar hambre. Entonces, cuando hubo esa gran hambre, se fue a Egipto. Pero miren lo que pasó. Oiga esto, versículo 11. Ponga mucha atención al padre Abraham, al padre de la fe. Oiga esto, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mire, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿No le parece algo ridículo eso? Ahora, no me había fijado. Qué bonita eres. Pero óigame bien, tenía un propósito. Vamos al siguiente versículo, versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Ahora pues, di que eres, mire qué cosa, mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. El padre Abraham. El padre de la fe, el ejemplo para todos, ¿verdad? Está en su nombre, está en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que se conoce como el pabellón de la fe. Estaba exponiendo a su esposa, la puso de escudo para que no le mataran a él. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que Abraham era más parecido a muchos de nosotros que a la idea que tenemos de él como un superhombre de la fe? Tenía problemas, había sufrido, tenía pecado, mentía, porque eso era una mentira. Era por momentos cobarde, porque nunca va a faltar a un hombre que diga, no, esa es mi esposa no me lo tocas, primero me matás. Pero Abraham no, yo no. Él habrá dicho, no, yo tengo un propósito de Dios que tenemos que cumplir y no puedo morirme, así es que pues ahí pasa y a ver qué te pasa y ojalá que te vaya bien, pero que me va a ir bien a mí, estamos seguros. Eso es lo que Abraham hizo. Entonces el padre Abraham, lo especial no era él. Lo especial es quien lo llamó. ¿Está conmigo? Es quien llamó a Abraham. Él es el especial. Entonces, amados hermanos, Abraham en su camino hizo 1000 cosas. Cuando Dios le dio a su hijo,
Cuando Dios cumplió su promesa con Isaac, y ya Isaac estaba grandecito, Dios probó el corazón de Abraham. Y aquí es donde las cosas se ponen todavía más difíciles. Abraham ya era riquísimo. Abraham ya se había dado cuenta que Dios cumplía sus promesas. Ya era padre. ¿Se puede imaginar, amados hermanos? Abraham fue padre a los 100 años. Yo no tengo idea qué sería de mí y cuáles fueran mis emociones si de repente mi esposa, después de 36 años de casado, fíjate que estoy embarazada. No sé si me diera ataque al corazón o qué, ¿verdad? De la aflicción, de la alegría, yo no sé. Pero me imagino, así como está mi hermanita allá con su niño, el papá de 58 años cargando a su bebé. Todos me iban a preguntar, ¿es un nieto? No, es mi hijo, ¿qué le pasa, verdad? Pero Abraham de 100 años caminaba a la par de su hijo. Y Dios un día, oiga esto por favor, oiga esto, le dijo a Abraham que le entregara a su hijo. Y Dios le dice, al que amas. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, que lo llevara a un monte y allí se lo sacrificara. Yo no sé qué habrá pensado Abraham. Yo creo que si yo hubiera salido a un viejito de 100 años, hubiera salido corriendo con mi hijo. Pero Abraham caminó de la misma manera que caminó cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Caminó hacia el lugar donde Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y usted conoce la historia que cuando ya estaban subiendo, ya estaban llegando, el hijo le preguntó, padre, aquí tenemos la leña, tenemos el altar, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está la ofrenda? Y entonces Abraham le dijo, el Señor proveerá. Abraham llamó a su muchacho, la Biblia no dice que el muchacho se haya resistido, lo amarró, lo puso sobre el altar. Yo creo que esa es la prueba más grande, oiga bien, esa es la prueba más grande después de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la prueba más grande que un hombre, que un ser humano pudo haber pasado. ¿Por qué? No, pero ¿dónde está Daniel en el foso de los leones? Daniel era él, brother, era él. Yo creo que cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier dificultad, un padre o una madre prefiere pasarlo él y no su hijo. ¿Sí o no? Bueno, un padre normal, pues, que esté en la media. Y entonces, cuando Abraham ya tenía su hijo en el altar, él extendió, porque él no tenía que mandarlo a matar, sino que él tenía que tomar el cuchillo y degollar a su hijo. Y entonces alzó su mano, alzó el cuchillo sobre su hijo, y cuando ya le iba a asestar el puñal, un ángel se apareció y le dijo, detente, Abraham, detente. Yo no sé, pero si Abraham ya estaba así, en su corazón Abraham ya había matado a su hijo. Yo supongo que Abraham había entendido, había guardado la esperanza en su corazón que Dios se lo iba a restaurar, porque había una promesa que él iba a ser padre de multitudes. Y llegó el momento en que Abraham creía todo lo que Dios le decía. Todo, oiga, todo lo que Dios le decía. Y Dios le devolvió a su hijo. Y allí es donde la Biblia dice que Abraham creyó a Dios, oiga bien, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, oiga bien, el pecador Abraham, el que expuso a su mujer de carnada para que todo le saliera bien. Ese varón allí fue llamado por Dios justo, no porque hizo, sino que porque estuvo dispuesto a hacer. Amados hermanos, todos nosotros en algún momento de la vida, cuando Dios nos llame, Dios no quiere un tiempo suyo. Si usted está pensando que ser cristiano es la hora y media o 2 horas que usted le dedica al culto los domingos, eso no es ser cristiano, eso es venir a la iglesia. Cristianos somos 24 horas, 365 días del año, pensando en la palabra de Dios, teniendo esperanza que Dios nos dará un día mejor, teniendo esperanza que cuando nuestros ojos se cierren, oiga bien, nuestros ojos carnales se cierren, nuestros ojos espirituales se van a abrir y vamos a ver, como dijo Job, yo le veré, mis ojos le verán y no otro. Cuando nuestros ojos espirituales se abran, vamos a ver a nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, vemos acá a Abraham, un hombre declarado justo, un hombre impío, un hombre débil, un hombre cobarde, pero decidido. Fíjense que dentro de mis muchachos, 4 muchachos, el más miedoso es el más aventado.
Les digo, eso le tenía miedo a todo. Ay, pero se aventaba. Una vez fuimos a una tienda de animales y había una de esas como serpientes, pero como amarillas, no sé cómo se llama. Enorme el animal. Y él vio que cuando tocaban al animal, les daban un dulce. Y entonces me dijo, papá, yo quiero tocarlo. Vamos, le dije, si querés, vamos los dos. Yo creo que yo llevaba más miedo que él, pero él iba, mire, él iba temblando. Y él no solo tocó, sino que dejó que se la pusieran en los hombros. Mire, cuando le dieron el dulce, él salió corriendo de ahí. Y cuando yo lo alcancé, me abrazó y se puso a llorar. Papá, tenía miedo, me dijo. Amados hermanos, mire, realmente Dios nos llama a todos no porque somos perfectos, no porque no tenemos defectos, no porque tenemos todo lo necesario, así como nosotros contratamos a alguien muy capacitado, el que tiene todo lo necesario para desarrollar el trabajo. No, Dios sabe lo malo que somos, los pecadores que somos, los mentirosos, los irresponsables, lo que nosotros somos, y sin embargo Dios nos llama. Y entonces, para terminar, volvamos al texto en el que iniciamos, por favor, que es Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Porque todo esto, sí, vaya, un aplauso a Abraham, ¿verdad? Que a pesar que tenía miedo, pero se atrevió. Sin embargo, amados hermanos, todo eso nos atañe a cada uno de nosotros. Dice, oiga bien, versículo 6, estamos en Gálatas capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, dice, así Abraham, oiga esto, creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Es decir, que Abraham fue tenido por justo, y si Dios tiene por justo a alguien, es una persona salva. Abraham creyó por fe en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, oiga esto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cuando la palabra de habla de pertenencia, habla de que se nos ha dado una fe. Juan 1:12 dice, a lo suyo vino, busquemos por favor, Juan 1:12 y 13. Dice versículos 12 y 13, ahí nos van a ayudar rapidito ahí en las pantallas. Dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que son de fe, aquellos que han recibido el llamado de Dios y reciben a Cristo en su corazón. ¿Y cuál es la característica de ellos? Versículo 13, los cuales, oiga esto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que estas personas que la Biblia llama que son de fe, no son escogidos por sus padres, no son escogidos por sus capacidades, sino que son escogidos por Dios, son llamados por Dios, y Dios nos da la fe para creer. Amados hermanos, hasta este momento hemos visto a un hombre que se atrevió y dejó todo lo que tenía por una voz. Ahora usted, no sé cómo se encuentra, no sé cuál es su vida. Algunos de ustedes ahora los veo por primera vez, a otros los conozco de hace tiempo, pero cada quien tiene su propia vida. Yo quiero preguntarle a todos, si usted, amados hermanos, si usted ahora, ¿qué puede ser? Sus ojos se cerraran para siempre, ¿cuál sería su destino eterno? ¿Está conmigo? ¿Cree usted que está muy lejos eso? ¿Sabe usted que para morir lo único que se necesita es estar vivo? No necesita nada más. Usted está vivo, reúne todos los requisitos para morirse. No se mueren los enfermos, se muere el que Dios dice que se va a morir. Pero los que son de fe tienen un destino eterno. Los que son de fe no están en Dios porque ellos quisieron estar en Dios, sino que porque Dios los llamó. No nacieron de voluntad humana, sino que nacieron de voluntad de Dios. Yo quiero invitarlos ahora en esta noche, si usted ya es cristiano, porque pareciera que, yo ya recibí al Señor, yo no tengo parte en esto. Amados hermanos, yo quiero decirte algo. Si tú eres cristiano, si tú ya recibiste al Señor, y vemos ahora el ejemplo de Abraham,
Y nos damos cuenta que Abraham pudo romper todos los límites que había en su vida. Pudo no ser nada más un esposo sin hijos, sino que convertirse en un padre y después padre de una gran nación. Ahora Dios nos está llamando, nos está llamando, haciendo ese mismo llamado, porque la Biblia dice que los que son de la fe de Abraham son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, que todo lo que fue de Abraham, ahora por la fe, es de aquellos que creemos en Dios. Con esto, amados hermanos, yo le quiero decir algo. Todas las cosas que usted proponga hacer en su vida, de la mano de Dios las puede alcanzar. Todo comienza con el primer paso. Si usted no es creyente y ese llamado ha llegado a su corazón, este es el día que Dios le está diciendo: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré. Él le está diciendo: ven a mí, ven a mí. Así es que yo quiero invitarlo ahora a que usted pueda hacer una evaluación de su propia vida. Piense cómo está. ¿Está con Dios o sin Dios? ¿Su destino eterno está seguro? Porque cuando rechazamos a Cristo, el rechazar a Cristo es rechazar la oferta, el llamado, y quedamos en la misma condición que estábamos, muertos en delitos y pecados y por tal en condenación. Este es un día o una noche en el que Dios te extiende el mismo llamado. Si usted ya es creyente, este llamado es para ser la mejor versión de nosotros, sabiendo que no solamente tenemos las capacidades que Dios nos ha dado, sino que hoy nos ofrece ayudarnos, fortalecernos. Yo soy Jehová tu Dios, Dios que te esfuerzo. Es decir, que nos puede llegar, que nos ayuda hasta llegar a ser la mejor versión que nosotros podemos ser. Iglesia, Dios es fiel. Dios no hace acepción de personas. Y Dios sigue extendiendo su mano. Se duele cuando muchos rechazan su llamado y no vienen a Él. Se duele cuando sus hijos, pudiendo desarrollarse, no lo hacen por temor, no lo hacen por desconfianza. Deciden quedarse en el mismo lugar. Tal cual usted pone una maceta, la lleva para el otro lado, la lleva para el otro lado. Así son movidos por el destino, por las circunstancias, por los problemas. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, para poder enfocarnos en aquellas cosas que queremos, le repito, si Dios ha puesto un llamado en su corazón, una vocación, no es suyo, es de Dios, para que usted lo realice. Y si ese es el caso, mi querido hermano, Dios abrirá toda puerta de bendición para que usted camine hacia ellos. Pongámonos de pie, iglesia. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre Celestial, todos y cada uno de tus favores, Dios. Ahora, Dios, en este momento, yo te imploro, Señor, que derrames de tu gracia, que derrames de tu favor, y que ese llamado pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. No nos dejes en nuestro pecado. No nos dejes muertos en delitos y pecados. Sino permite, Dios, que tu luz llegue al corazón de todas las personas que están acá. Hoy, Señor, invade el corazón de todos, Dios. Y que podamos recibir ese llamado. Los no creyentes, los que todavía no te conocen, que puedan abrir su corazón ahora, y los que ya te conocemos, que podamos caminar valientemente, caminar hacia ti, Señor, caminar hacia esa bendición que tu palabra nos ha enseñado hoy. Tu promesa sigue vigente, Señor. Tu palabra nos enseña que ninguna promesa se ha perdido, que todas las promesas hechas por tu nombre, por tus labios, escritas en tu palabra, todas y cada una se cumplirán. Todas se cumplirán en tus hijos, Señor. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, no le conoce, esto es un momento excelente
para que usted le pueda entregar su corazón al Señor. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Habrá en este lugar alguien que quisiera conocer a Cristo? Quisiera entregarle su corazón. Abraham fue movido, mi hermano, del lugar y de su fe. Fue movido a otro lugar y a otra fe. Ahora Dios extiende su mano hacia ti y te llama y te dice: ven, deja todo lo que conoces y ven a mí. ¿Habrá alguien en este lugar? Levante su mano porque queremos orar con usted. Queremos orar por usted. Mi amigo, usted que está en su casa, va a salir una oración en su pantalla. Repítala con fe. Dios quiere salvarle. Esta es la noche de su salvación. Solo repita con fe, pues Dios ahora estará con usted para salvarle. Gracias, Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.